Saludes especiales en Cristo Jesús. Celebramos y bendecimos su sintonía. Con mucha gratitud oramos por usted. Ayunamos los días martes y jueves. Háganos saber sus peticiones. Estamos orando, bendiciéndolo en el nombre de Jesús, clamando misericordia por usted, por su familia, por los que componen su círculo familiar. Que Dios le bendiga grandemente. Nuevamente estamos en nuestro estudio de Jonás, siempre estamos en el capítulo 1 y hoy nos toca el episodio 14, parte B. Para los que se conectan por primera vez, estamos usando una herramienta denominada época, en la cual la E es un ejemplo a seguir, la P es una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer, la C es un pecado a confesar y la A es un cambio de actitud. Y las palabras claves del estudio que nos quedamos en el primer episodio del 14 es orar, Padre Nuestro, y cómo orar. También llegamos al punto en que quizás es prudente leer los versículos 13, 14 y 15, que son los que tienen que ver con el pasaje de hoy. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Quizás el ejemplo a seguir aquí es que estaban trabajando enormemente. No se tiraron al suelo en medio de su tormenta. Entonces clamaron a Jehová. Aquí otro ejemplo a seguir, el orar. Y eso es cabal el tema central de este pasaje, el que nosotros debemos orar. Te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Recordemos que 3 veces aparece aquí la palabra Jehová, dando por sentado que es al Dios Todopoderoso, al genuino Dios, quien están haciendo la oración. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Aprendimos que ellos realmente habían hecho una oración al Dios verdadero, al Dios que se habían convertido a Dios, que ofrecieron sacrificios, hicieron votos, y también llegamos a la conclusión que aquí mismo encontrábamos el Padre Nuestro. Y yo quiero leer en Lucas capítulo 11, que es la versión más corta, la otra está en Mateo capítulo 6, y quisiera leer el 2, 3 y 4, los versículos de Lucas 11, 2, 3 y 4, para ponernos en contexto a la parte que continúa el día de hoy. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muy bien, entonces aquí nos vamos a encontrar con 6 peticiones o 6 expresiones bien marcaditas en el Padre Nuestro, que es un modelo de oración que Jesús nos dio. No que nosotros debiésemos orar exactamente de esa manera, sino que fue un modelo, porque los discípulos le habían dicho a Jesús: enséñanos a orar. Entonces, hay 3 expresiones o 3 peticiones o 3 exclamaciones que nos deben permitir a nosotros poner en perspectiva de cómo nosotros podemos comprender estas 3 primeras expresiones. La primera dice: santificado sea tu nombre. Santificar es un verbo imperativo en presente. Santificar es respetar, santificar es honrar, santificar es adorar, santificar es tener conocimiento de Dios y obedecerle. El nombre de Dios significa infinitamente más que un concepto, más que una idea, más que un título. Representa todo lo que Él es, su carácter, su personalidad, su plan, su voluntad. Y para entender, cuando usted le menciona el nombre de Dios, rápidamente sabe cómo es esa persona.
si es alegre, si es de mal genio o de buen genio, es bondadoso, es maravilloso. ¿Cómo es esa persona? Cuando usted escucha el nombre de una persona, usted sabe cómo es esa persona. Entonces no es simplemente que nosotros conozcamos el nombre de Dios, sino que nosotros amamos al dueño de ese nombre, confiamos en Él, porque conocemos su carácter, conocemos su bondad, conocemos su integridad, sabemos de su santidad. En el Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ahí le está dando el carácter, la personalidad, la manera de ser de Dios. Los muchos nombres de Dios en las Escrituras proveen una relación de su carácter y su voluntad. Todos estos nombres hablan de los atributos de Dios. Sus nombres no solo expresan quién es, sino también nos dan a entender mucho más. Por ejemplo, cuando en la Biblia aparece el nombre de Dios como Elohim, Dios verdadero, que Él es fuerte, que es líder poderoso, supremo en deidad, que Dios es creador. Cuando aparece el nombre de Dios como el Shaddai, quiere decir poderoso. Cuando aparece Yahvé o Yahweh, Jehová o Señor, es el nombre más común, que significa inmutable, eterno, siempre presente, ayer, hoy, mañana y por todos los siglos, fiel. Y de este se originan el Yahvé Jireh, que quiere decir Dios proveerá, Yahvé Shalom, Dios es mi paz, y Jesucristo es el nombre más grande de Dios. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces su nombre es especial, es diferente. Nadie es como Dios. Dios es único. Cuando dice su nombre se refiere que Él existe, que es una persona real, concreta. Si existe, entonces nosotros debemos creer en Él. Y si creemos en Él, debemos conocerlo como un Dios santo, amoroso, justo, misericordioso, soberano. Pero, ¿cómo es que yo conozco a Dios? Pues lo conozco leyendo la Biblia. No se puede amar a alguien si uno no lo conoce. Al conocer a Dios es que nosotros podemos ser reverentes, ser amorosos, respetamos su nombre, respetamos su santidad, respetamos su dignidad. Al conocer a Dios es que entendemos de su grandeza, de su perfección, y es como tal que la respetamos. Si Dios existe, si Dios es único, si creemos en Él, entonces sabemos cómo es Él. Y entonces nosotros deberíamos ser reverentes, temerosos, sumisos, obedientes. La segunda expresión que encontramos es venga tu reino. Venga tu reino es un verbo que está en imperativo presente, igual que el anterior. Entonces es responsabilidad nuestra orar por nuestros cónyuges, hijos, familias, trabajos, pastores, gobiernos. Por todas las cosas nosotros debemos orar insistentemente por el reino de Dios, que el reino de Dios venga a la tierra. Dios tiene un reino y ese reino nosotros deberíamos orar constantemente que el reino de Dios sea instaurado en la tierra. Entonces nosotros al decir que el reino de Dios venga, nosotros estamos reconociendo que Jesucristo es un rey, que es nuestro Señor y que es necesario que su reino sea establecido en la tierra. Y sabemos que su reino empezó hace mucho y que continúa estando ese reino en medio de nosotros. Y que en un futuro no muy lejano Jesús vendrá para reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Entonces debemos orar por nuestros convertidos, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por las personas que nosotros conocemos que aún no conocen de Cristo, por todos los ciudadanos, por Guatemala, por los enfermos, por los que están en los hospitales, que no partan de este mundo sin antes conocer a Jesucristo, que envíe sus santos ángeles. Ahí donde están en un hospital, que Dios envíe un ángel y que le pueda hablar a esas personas. Entonces nuestra oración obligatoria debe ser porque no solo el Señor venga a reinar, sino que regrese pronto,
que establezca su reino aquí en la tierra, sea que usted cree en el milenio o no, sea lo que usted crea, si cree en el reino milenial de Cristo o no, pero que usted ore que el reino de Jesucristo venga y regrese y se cumpla su soberana voluntad. La tercera cosa por la que nosotros oramos es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase nuevamente es un verbo imperativo presente. Si usted se da cuenta, los tres verbos son imperativos y son presentes. Quiere decir que es una oración que trasciende todos los tiempos, todas las épocas. Hacer la voluntad de Dios inicia con nosotros mismos. Dios no puede hacer su voluntad en este mundo si nosotros, los que somos creyentes y oramos, nosotros mismos no somos obedientes. Nosotros no debemos obedecer a Dios como con resignación. Bueno, que se haga la voluntad de Dios aunque a mí no me parezca. Esa no es una oración correcta. No debemos obedecer con resentimiento. Bueno, como ni modo, esa es la voluntad de Dios y al fin y al cabo no me queda otra que orar así. Tampoco. Entonces nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios con amor, con confianza. ¿Por qué? Porque sé que es lo mejor. Aunque quizás sea adverso en este momento, la voluntad de Dios es maravillosa, es perfecta, es santa, es justa. El gran enemigo de la voluntad de Dios es el orgullo. Y cuando usted y yo somos orgullosos, somos incrédulos y estamos rechazando a Dios. Y por eso es que muchas veces nosotros le desobedecemos. ¿Por qué? Por nuestro orgullo. Ahora hay tres siguientes frases. Y las tres siguientes frases se refieren a nuestras propias necesidades esenciales. Y los tres están en pasado, presente y futuro. Mire qué maravilloso. Entonces nosotros ya hemos depositado nuestra vida en el Señor, nuestra vida pasada, nuestra vida presente y nuestra vida futura. Miren lo que dice ahora la expresión tan linda: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta misma semana estuvimos platicando aquí con un hermano que amorosamente se fue a trabajar con su papá en una panadería. Y Iván le mencionaba que no había cosa más maravillosa que trabajar en una panadería. No hay quien no pide el pan. Imagínense, todos oramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No hay quien esté orando por el pan. Entonces, cuando estamos orando por el pan, le estamos pidiendo a Dios como creador del universo, de la tierra, del espacio, del tiempo, de la eternidad, que Él es el sustentador de la vida. Ahora bien, el pan aquí no solo representa la comida, representa todas las necesidades físicas que usted y yo tenemos. Así es de que cuando estamos pidiendo el pan nuestro de cada día, estamos diciéndole: Señor, yo tengo necesidades diariamente. Ahora, cada día debe ser vivido, por supuesto, con fe. En Éxodo 16, 4 al 5 dice: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, dice, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. O sea, aquí hay una promesa extraordinaria. Dios proveerá el pan diario. Y Dios puede proveer los recursos conocidos, desconocidos, milagrosos, y todos y cada uno de ellos vendrán del cielo. Y Dios lo enviará, pero es necesario salir a recogerlo. Ahora, es correcto decir que Dios lo envía cada día, pero era necesario salir a recogerlo. ¿Y eso qué significa? Tomar nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros dones y salir a conseguirlo, salir a adquirirlo. Y entonces nosotros necesitamos obedecer y al mismo tiempo confiar que Dios nos dará cada día nuestro pan. Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Hay un comentario bíblico del pastor John MacArthur y en el libro de Mateo él dice esto: Dios no está obligado a satisfacer las necesidades físicas de todo el mundo, sino solo de aquellos que confían en Él. Veamos lo que dice el Salmo 37, 3 al 8. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz
y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo. Y en el Salmo 37, que es un salmo de David, David le está hablando a aquellos que creen en el Señor. Y en este salmo tan lindo, tan maravilloso del 37, veamos lo que dice los versículos 3 al 8. Que se deleitan en el Señor, que encomiendan al Señor su camino, que guardan silencio ante el Señor y esperan paciente en Él, que dejan la ira y desechan el enojo. Y entonces, ¿qué asegura David en este Salmo 37, en el versículo 25? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y la segunda expresión que encontramos en esta segunda parte de las peticiones o expresiones es: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es importante, hermanos. Lo que está diciendo que nosotros debemos pedir perdón por nuestros pecados. Lucas dice pecados y Mateo dice deudas. Cuando pedimos perdón lo hacemos a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Redentor. MacArthur, quien leímos anteriormente en su comentario, dice lo siguiente: que el pecado es lo que separa al hombre de Dios y por consiguiente es el enemigo que provoca problemas entre Dios y los hombres. El pecado domina la mente y el corazón del individuo. Por lo tanto, lo ha contaminado como ser humano delante del poder de Dios. Ahora, Dios es ese poder generador para la humanidad. Nosotros somos susceptibles a enfermedades y a todas las formas inimaginables de maldad e infelicidad, temporales, por supuesto, y también eternas. Los efectos finales del pecado son la muerte y la condenación, y las consecuencias actuales son la miseria, la insatisfacción y la culpa. Vea todo lo que genera el pecado. Los efectos finales del pecado son la muerte y la condenación, y las consecuencias actuales son miseria, insatisfacción y culpa. El pecado entonces es el denominador común del crimen. Todo robo, toda mentira, toda inmoralidad, toda enfermedad, todo dolor, toda corrupción, toda tristeza en la humanidad. También es la condición moral y espiritual por la cual el hombre no tiene cura. El incrédulo no quiere cura para su pecado, porque ama más la oscuridad que la luz. Quienes confían en el Señor Jesucristo han recibido el perdón de Dios por el pecado y son salvos de ir a la condenación eterna, infierno eterno. Y como hemos visto, puesto que esta oración se da a los creyentes, la palabra deuda se refiere aquí a aquellas que están incurridas por los cristianos que pecan. Debido a que el mayor problema del ser humano es su pecado, su mayor necesidad es el perdón. Y eso es lo que Dios proporciona. Aunque se nos haya perdonado del castigo final por el pecado, como cristianos necesitamos el perdón constante de Dios por los pecados que seguimos cometiendo. Todos somos pecadores. Y si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Infinitamente más importante que nuestra necesidad de pan diario es nuestra necesidad continua de perdón por el pecado. Por tanto, debemos orar: perdónanos. Pedir perdón implica confesión. El pecado que no se ha confesado no puede ser perdonado. Y esa es la condición en la que Juan clarifica en el texto que acabamos de citar, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga, si confesamos nuestros pecados. ¿Y qué sería confesar nuestros pecados? Yo he robado, yo he mentido, yo me expresé mal de fulano de tal. Eso es confesar. Pero decirle al Señor, como he escuchado por años, infinidad de personas decir: Señor, perdónanos por si te hemos ofendido. Eso no es una confesión. Eso no es: Señor, perdónanos por ahí si yo cometí un pecadito.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted y yo debemos reconocer, somos pecadores. Proverbios 28:13. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Por favor, escúcheme esto, hermano. Porque muchas veces escondemos nuestro pecado. Y mire lo que dice Proverbios 28:13. Subráyelo, por favor, en su Biblia. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Hay un requisito. Si hemos perdonado, seremos perdonados. Si no hemos perdonado, no seremos perdonados. Un creyente recibe misericordia porque es misericordioso. Perdonar es la característica de un corazón regenerado y es la virtud más alta de cualquier creyente. Efesios 4:32 dice: sean buenos y compasivos los unos con los otros, perdonándose, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Y Mateo 6:14 y 15 dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe qué es lo maravilloso de esto? Que perdonar libera nuestra conciencia de culpa. La falta de perdón no solo levanta barreras para el perdón con Dios, sino que también interfiere en la paz mental, en la felicidad, en la satisfacción. El no perdonar interfiere en las funciones de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no funciona bien si hay pecado en nuestro corazón. La razón más importante para perdonar es que trae al creyente el perdón de Dios. Nada en la vida cristiana es más importante que nuestro perdón a los demás y el perdón de Dios para nosotros. Y la tercera y final expresión de esta segunda parte del Padre Nuestro es: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí estamos suplicando la ayuda de Dios de evitar caer en pecado, en la tentación, porque somos débiles. Usted y yo necesitamos reconocer que tenemos un área en la cual somos débiles y constantemente caemos. Cada día son nuevas las misericordias de Dios. Entonces cada uno de nosotros debería pedirle ayuda a Dios presente y futuro. Del pasado ya no podemos hacer nada, pero del presente y del futuro sí. Nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude a enfrentar esas situaciones. Y entonces nosotros deberíamos de someternos a la vigilancia y el control de Dios mismo. Cuando pedimos ayuda al Espíritu Santo, entonces Él nos va a guiar como un ángel, como un guardián nos está cuidando. Por ejemplo, quizás nunca nos han asaltado y usted no sabe lo que se siente en ser asaltado, pero usted que le pide a Dios que lo libre de ese asalto. Es igual cuando usted le pide a Dios: líbrame de tentación. Hay un canto bautista famosísimo, muy antiguo, que dice: líbrame de tentación sutil. Cosas que usted cree que no, pero ahí están. Y nuevamente el comentario de MacArthur dice: en un mundo maldito en el que somos maltratados por la maldad que nos rodea, confesamos nuestra incapacidad para tratar con el mal. Confesamos la debilidad de nuestra carne y la impotencia absoluta de los recursos humanos para combatir el pecado y rescatarnos de las garras del mal. Sigue diciendo MacArthur: confesamos nuestra necesidad de protección y de que nuestro amoroso Padre Celestial nos libere cuando lo necesitemos. Entonces, necesitamos aprender a darle gracias al Señor y a orar bajo estos conceptos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces alabamos, adoramos al Señor y le agradecemos por su gloria, por su reino. Primero de Crónicas 29:11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y mire cómo dice Dios habla hoy, el mismo pasaje. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. Y la traducción del lenguaje actual dice, Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. Tú reinas sobre todo el mundo. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Cómo podemos concluir el día de hoy? Primero, la importancia de cumplir con estar orando, de ser constantes en la oración. Por otro lado, es importante entender que el orar con Dios, el hablar con Él, no necesariamente tiene que haber una postura específica. Las palabras, los ojos cerrados, si estamos llorando, si estamos leyendo, sino lo importante es la actitud del corazón. Usted va a encontrar en toda la Biblia, por ejemplo, en Primera de Reyes 8:54, Esdras 9:5, Daniel 6:10, Mateo 17:4, Marcos 1:40, etcétera, que estaban orando de rodillas. De pie, Jeremías 18:20. Postrados, Mateo 26:39. Alzando las manos, Primera de Reyes 8:22, Salmo 28:2, Salmo 134:2, Primera Timoteo 2:8. En silencio, Primera de Samuel 1:13. En voz alta, Ezequiel 11:13. A solas, Mateo 6:6, Marcos 1:35. Unidos, Salmo 35:18, Mateo 18:9, Hechos 4:31. En momentos determinados, Salmo 55:17, Daniel 6:10, en cualquier momento, Lucas 18:1, en todo lugar, 1 Timoteo 2:8, en la cama, Salmo 63:6, en campo abierto, Génesis 24:11 al 12, en el templo, 2 de Reyes 19:14, a la orilla de un río, Hechos 16:13, en la playa, Hechos 21:5, en el campo de batalla, 1 de Samuel 7:5, espontáneamente, Mateo 6:7, litúrgicamente, Salmo 120 al 126, por todo Génesis 24:12 al 14, Filipenses 4:6, Timoteo 2:1 al 4. Entonces, la oración usted la puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, de cualquier forma, en cualquier posición, siempre y cuando sea con la actitud correcta. Ahora, la oración debe dirigirse al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y siempre pedirla en el nombre de Jesucristo. El cristiano debe estar seguro, pero seguro por la fe que él va a ser escuchado. Dios no ve nuestros méritos, ve los méritos inagotables de Jesucristo. Los méritos de Él, por la sangre de Él, es que clamamos a Jesucristo. Y la fe es esencial en la oración. El apóstol Pablo exhorta a todos los creyentes a que, en Efesios 6:18, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu, manténganse en alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Mire el lenguaje actual, ¿cómo lo dice? No se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Que es un mandamiento orar, que es un ejemplo a seguir el orar, que también es una promesa a recibir cuando nosotros oramos por la fe. Así de que Dios desea que usted y yo nos convirtamos en oradores fervientes. Y es necesario que el que le busca a Dios, le busque con fe para encontrar que Dios galardona al que le busca con fe. Deseo de todo corazón que usted sea esa persona. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.